Hola, en esta oportunidad nos toca hablar del diagrama electrónico de una caja CVT del modelo Nissan. En el modelo Nissan hay dos tipos de computadoras, o sea, dos tipos de diagramas. El que tiene dos conectores, la computadora que tiene dos conectores y la computadora que tiene un solo conector. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar del que tiene un solo conector, ya que el diagrama de esta computadora es un poco escaso de conseguir. Y vamos a hablar más que nada del diagrama electrónico, el funcionamiento de los sensores, su alimentación de los sensores y la señal que llega a la computadora, ¿no? O sea, el pinout de la computadora de un solo conector en el modelo CBT Nissan. Esto sería la computadora. Esto sería la computadora que tiene igual que la computadora de dos conectores tiene 48 pines, pero estos 48 pines se le trae en un solo conector. En cambio, en las computadoras, las que tienen dos conectores, tiene mitad compartido, ¿no? Por ejemplo, 24 pines en un conector y 24 pines en el otro conector. Todo, toda computadora, o sea, toda caja automática tiene su módulo de control que se llama TCM, ¿no? Entonces, ya sea que la computadora de caja y la computadora de motor sean independientes o ya sea que también en una o en la misma computadora de motor esté incorporado la computadora de caja. Por ejemplo, en lo que es Probox, en la que es Yaris, ah, viene incorporado la computadora de caja en la misma computadora de motor, ¿no? Entonces, acá les presentamos lo que es el diagrama en sí de esta computadora. Como cualquier módulo de control, para que empiece su funcionamiento necesita estar alimentado, ¿no? Ya vamos repitiendo varios videos con respecto a módulos, que cada módulo necesita estar alimentado con sus positivos y negativos, ¿no? Por ejemplo, acá en esta oportunidad eh, vamos a encontrar primero cómo está alimentado esta computadora. Por ejemplo, para las alimentaciones, por ejemplo, de corrientes directas, me está alimentando por el pin 45 y 47. Estos pines serían corriente de batería, o como se dice, sin abrir contacto, sin girar la llave, ya me están llegando corriente de positivo a estos pines, ¿no? Ahora, la corriente de contacto me está llegando a dos pines, el que vendría a ser el pin 46 y el pin 48. Esos dos pines me vendrían a ser al momento de yo girar en ignición o dar contacto a la llave, ahí me estaría arrojando lo que es positivo a esos dos pines. Ya tenemos corriente directa y corriente de contacto. Ahora, acá en esta oportunidad, miren, el pin que va a comandar la Tierra sería el pin número 5 y el pin número 42. Esos son tierra de chasis, tierra de masa, ya sea de batería, de chasis, pero son corrientes negativas o masa, ¿no? Una vez alimentado esta computadora, ya esta computadora está apta ¿para qué? Para que me envíe los 5 voltios a los sensores y me reciba información de los sensores y comande a los actuadores, ¿no? Por ejemplo, en esta cajita tiene varios sensores. Por ejemplo, tiene sensor de velocidad primario, sensor de velocidad secundario y sensor de presión primario, sensor de presión secundario, como vamos a observar acá. Entonces tiene varios sensores que me van a trabajar con 5 voltios, otros me van a trabajar con 12 voltios y me va a activar la computadora a varias electroválvulas, ¿no? Por ejemplo, vamos a hallar primero acá el sensor de velocidad primario. Por ejemplo, acá. En esta oportunidad, miren, este sensor es de tres cables. El sensor de tres cables me trabaja de la siguiente manera: positivo, negativo y su señal. Entonces, acá el positivo, ¿cómo estaría llegando? Miren, el positivo estaría llegando por esta línea de acá.
Por acá estaría llegando este positivo de contacto. Acá ve, ignición. Este positivo viene para acá y se va hasta este lado de acá con corriente de contacto. Entonces, ya me está alimentando con corriente de contacto. ¿Qué faltaría? Su tierra. Ahora, esta tierra vendría a ser, miren, una tierra digital. Una tierra digital que está por el pin 25. Este pin 25 va a mandar tierra a lo que es el sensor de velocidad primario. Una vez alimentado positivo con su negativo, ya este sensor, al dar movimiento a la rueda, me va a generar una onda cuadrada que va a ir llevando señales a la computadora por el pin 33. Eso vendría a ser correspondiente al sensor de velocidad primario. Entonces, ya estamos viendo el primer sensor. El segundo sensor, vamos por pasos. El segundo sensor sería el sensor de velocidad secundario o auxiliar, como me mencionan acá en este diagrama. Entonces, este sensor también es de 3 cables, sensor Hall. Me funciona con 12 voltios, que vendría a ser el mismo que alimenta al sensor de primario. El mismo que alimenta al sensor primario, esos 12 voltios va a estar compartiendo con el sensor secundario. Entonces ya tenemos la alimentación para el segundo sensor. ¿Qué me falta? La tierra. La tierra en esta oportunidad me está enviando por el pin 7. El pin 7 me va a comandar tierra digital de computadora. Entonces ya tengo positivo o negativo y la señal va a retornar por el pin 34. Por el pin 34 ya me está dando otra vez la señal de onda cuadrada con respecto a lo que es el sensor de velocidad secundario. Ya, hasta ahí tenemos dos sensores. Vamos a seguir viendo por acá. Acá también me menciona que tiene el sensor de temperatura del líquido CVT o de hidrolina o líquido CVT. Entonces, es un sensor de temperatura como el sensor de temperatura de aire o el sensor de temperatura de agua. Varía según la temperatura del motor, ¿no? En este caso, según la temperatura del líquido de CVT. Entonces, este sensor me va a trabajar con 5 voltios y tierra. Entonces, miren, por el pin 25 va la tierra hacia el sensor primario. Entonces, este pin 25 también me alimenta de tierra al sensor de temperatura de líquido CVT. Ya tengo tierra, me faltaría el 5 voltios que me va a estar alimentado por el pin 13. El pin 13 va a comandar a lo que es los 5 voltios para el sensor de temperatura de líquido lubricante de la caja CVT. Ya tenemos otro sensor ahí. Aquí me viene a mencionar, como dijimos, el sensor de presión primario y el sensor de presión secundario. Estos dos sensores me trabajan con 5 voltios, sensor de presión. Entonces, esos 5 voltios, miren dónde va a estar acá. Estos 5 voltios me va a estar comandado por la computadora. Acá, 5 voltios que me alimenta por el pin 26. Por el BIN 26 me va a estar comandando a lo que es el 5 voltios, tanto para el sensor primario y tanto para el sensor secundario. 5 voltios por acá, tanto para acá y tanto para el sensor secundario. Ya tengo 5 voltios, ya tengo su tierra que comparten varios sensores y una vez teniendo 5 voltios y tierra, ya el sensor de presión ya me está enviando señal a la computadora, tanto por el pin 14 y por el pin 15. Entonces, por el pin 14 se va a ir la señal del sensor primario y por el pin 14 se va a ir la señal del sensor secundario. Entonces, ¿pero qué tenemos acá también? ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de la caja, adentro de la caja, tiene como una memoria ROM, una memoria, que esa memoria va a estar alimentado por un 5 voltios también, que ese 5 voltios va a compartir de los sensores, tanto del sensor de temperatura, no, perdón, del sensor
de presión de primario, el sensor de presión secundario, esos 5 voltios va a estar compartiendo con esa memoria que está dentro de la caja de válvulas. Y acá también vemos un pin que miren, está compartiendo ¿qué? Está compartiendo la tierra de sensor de temperatura del líquido, lubricante y la tierra que va a los sensores, tanto el sensor de presión primario y sensor de presión secundario. Entonces, ya tenemos que esta memoria va a estar alimentado para que su funcionamiento empiece a ser el correcto, va a estar alimentado por 5 voltios que comparten esos sensores y por la tierra. Y acá también tenemos algunos cables que van directo de esta memoria hacia la computadora de motor. Por acá por el pin 8, pin 9 y pin 10. Tenemos esos cables que van conectados desde la memoria, de adentro de la caja hasta la computadora. Siguiendo con la pinera de esta computadora, tenemos el motorcito paso a paso, que todas las señales tiene que salen de la computadora, ¿no? Por ejemplo, en el pin 27, 28, 29 y 30 van a estar las señales comandadas por la computadora, por la TCM. Y acá va a estar el motorcito va a tener una tierra a masa que va a estar en la misma caja de válvulas. Ahí va a estar su tierra y vendría a ser esta, ¿no? Que va a estar hacia el motorcito paso a paso. Entonces, ya estamos viendo el motor paso a paso, ya estamos viendo los sensores de velocidad, sensor de presión, y nos faltaría ver las electroválvulas. Aquí hay 4 electroválvulas, por ejemplo, o selenoides, ¿no? Por ejemplo, tenemos válvula de selenoide de selección de embragado, tenemos la válvula de selenoide del embrague de convertidor de torsión, la válvula selenoide de presión auxiliar y la válvula selenoide de presión de línea. Todos estos, todas estas válvulas o electroválvulas tienen en común que su tierra. La tierra va a estar comandada a chasis y va a estar activado por una señal positiva, que ese positivo me va a dar la computadora, según reciba datos de los sensores, ¿no? Va a estar, o sea, aquí tenemos que tener bien en claro algo, ¿no? Que estos electroválvulas tienen algo en común que es la tierra. Entonces, ¿qué le falta para que active esa electroválvula? Necesita un positivo que me va a mandar la TCM. ¿Ya? Siguiendo con la pinera de esta computadora, ¿qué tenemos por acá? Tenemos la línea de datos. La línea de datos es muy importante para la comunicación tanto entre la BCM, en este caso si tuviera BCM, por ejemplo tiene BCM acá, y la SM, la de motor, la BCM y la computadora de transmisión automática y tanto el tablero también acá se ve que están en conexión, ¿no? Todos estos se comunican por mediante la línea CAN High, CAN Low, por los pines 31 y 32, ¿ya? Entonces, aquí están compartiendo datos tanto entre computadoras, tanto la TCM, la computadora de motor, la BCM y en este caso también el tablero. Ahora, para escanear, me está pidiendo un solo cable que vendría el cable 6, el cable 6 que va a lo que es la toma de diagnóstico para el escáner. Y esta toma ya sabemos que va alimentado, ¿no? Por la línea de datos, una tierra y sus corrientes, ¿no? Sin nada más quizá que nos falte por acá, tenemos que también el tablero está alimentado por una corriente, tiene sus tierras, como cualquier módulo, para que empiecen a funcionar las agujas, ¿no? Bueno, espero que se haya entendido sus alimentaciones, sus pines, los sensores que me trabaja esta caja CBT. Ahora, hay unas fallas con respecto a lo que es la aceleración, me olvidaba decirle, ¿no? Por ejemplo, cuando este motorcito empieza a fallar, me bota un código correspondiente a lo que es
motor paso a paso en la caja, cuando escaneamos caja de, o sea, entramos a la computadora de caja, ¿no? Y es por esa razón que a veces algunos vehículos, por emergencia, dejan de acelerar. Porque para no quizá malograr el motor, más que nada la caja, para no malograr la caja, y se pone en emergencia y no avanza el vehículo, ¿no? Esa es una falla bien común en estos sistemas de CBT, ¿no? Para hacer un reconocimiento más, acá tenemos la caja, una imagen de la caja de válvulas. Por ejemplo, acá tenemos el motorcito de lo que estamos hablando, este motorcito. ¿Qué es lo que pasa con este motor? Este eje de acá, en su funcionamiento, hace un desgaste no uniforme, ¿no? De entrada y salida de este eje. Entonces, cuando hay una obstrucción o el eje no entra, como se dice, suave, ahí me bota un código correspondiente a lo que es motor paso a paso y por esa razón quizá el vehículo me deja de acelerar, ¿no? Otro sensor que estamos viendo por acá, el sensor de presión secundario, el sensor de presión primario, acá primario, secundario, acá tenemos el sensor de presión de línea, tenemos el sensor el selenoide el selenoide primario, el selenoide de presión primario, y acá tenemos el TCC control selenoide, y acá tenemos otro sensor que le llaman switch selenoide. Toda la caja de válvulas correspondiente a lo que es una caja CVT. La memoria que me estoy refiriendo vendría a ser esto de acá. Acá hay una memoria que me trabaja, como dijimos en la explicación anterior, que me trabaja con 5 voltios y una tierra, que esas 5 voltios están compartiendo con los sensores, tanto el sensor de presión primario, el sensor de presión secundario. Es una pequeña explicación, espero que les ayude en el diagnóstico de sus fallas o a veces quizá en la pinera de esta computadora que es un poco escasa de la información o no hay una información bien certera. Espero que les ayude bastante. Eh, Me gustaría que compartan este video, que se suscriban al canal, que este pequeño canal da para más, ¿no? Recién es un pequeño proyecto que estamos empezando y vamos por buen camino. Gracias por su apoyo y será hasta el próximo video.